Padre amado, en el nombre de Jesús, muchas gracias y que tu palabra ilumine nuestro corazón y que tu palabra no regrese vacía a ti, sino haga la obra maravillosa en cada vida y en cada corazón. En el nombre precioso de Jesucristo, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Quiero invitarlos a que ocupen sus lugares, hermanos. Hoy vamos a ubicarnos en los libros, vamos a hacer un bosquejo del libro de Génesis 39, 40, 41, 42 y 43, así que les invito a que se ubiquen por allí. Los textos bíblicos que los vamos a ir mencionando van a estar por esos versículos. Mis amados, queremos hablar hoy día de las características de un hombre bendecido. ¿Cuáles son las características para ser un hombre o una mujer bendecida? Hay ciertas características que tiene que tener un hombre para que pueda ser bendecido por Dios. Y hoy vamos a entender 3 características que Dios nos habla en esta mañana que tenemos que tener para ser personas bendecidas, jóvenes bendecidos, hombres bendecidos, mujeres bendecidas, tu familia sea bendecida, cada aspecto de tu vida sea bendecida. 3 aspectos importantes. Y para esto vamos a entrar en la figura de José. Vamos a estudiar la vida de José. Para aquellos que no hayan escuchado hablar de José a través de nuestros amigos de las redes sociales o alguien, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos allí que nunca hayan escuchado acerca de José. José fue un hombre, hijo de Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Fue su onceavo hijo. Fue su penúltimo hijo. José nació de su mujer amada, de Raquel. Entonces José fue el hijo mayor de Raquel. Fue el 11º hijo de Jacob. ¿Qué pasa con José? José era un hombre muy amado por su padre. Su padre lo amaba mucho porque era el hijo de la mujer de su juventud, de Raquel. ¿Qué sucede con esto? Bueno, como lo amaba mucho su padre, un día sus hermanos convinieron vender a José. Estoy haciendo un bosquejo rápido para poder entrar en contexto y para entender lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Sus hermanos sentían envidia del amor que Jacob tenía por su hijo José, por la predilección que tenía por José. Entonces, mis amados, hay algo importante que tenemos que comprender. Cuando un padre ama más a un hijo, va a generar celos en los otros hijos. Y los otros hijos, por celo del padre, de que el padre amaba más a uno de sus hijos, convinieron en matarle. Bueno, finalmente lo vendieron a los ismaelitas y después de esto lo vendieron a Potifar. Bueno, José llegó a la casa de Potifar. Dios bendecía a José porque José era íntegro y llegó a ser el administrador de la casa de Potifar. Y después de ello cayó también en amenaza, bueno, en descrédito para con los ojos de Potifar. Y bueno, lo acusaron injustamente y llegó a estar encarcelado. Pero allí Dios también lo bendecía a José y en la cárcel interpretó el sueño de 2 personas, de 2 hombres, que uno iba a vivir, otro iba a morir. Entonces, después que pasa eso, José fue llamado por el faraón, interpreta el sueño del faraón y después José se convierte en el segundo hombre más importante de la nación de Egipto. Esto es un bosquejo de la vida de José. Esto es lo que pasó con José a grandes rasgos. Pero hay 3 características importantes que nosotros podemos aprender de José, de este joven valiente, de este joven íntegro que vivió en santidad. 3 características importantes que todo cristiano y todo creyente tiene que tener para tener una vida bendecida, para ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, independientemente de la edad que tengas, independientemente del país donde estés o del lugar donde estés. Hay 3 características que tiene que tener un cristiano para ser una persona bendecida. Vamos a estudiar la característica número 1. En número 1, José fue un hombre de convicciones. Un hombre de propósito firme. Un hombre que cuando decía algo, lo hacía. Note claramente que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y nada puede alcanzar porque piensa una y otra y nada puede hacerlo bien. Cuando nosotros no somos firmes en nuestras convicciones, sino que cambiamos de opinión constantemente, van a haber proyectos y cosas en nuestra vida que nos vamos a abandonar porque vamos a pensar, bueno, parece que esto no sale bien y lo voy a abandonar y lo voy a dejar. José fue un hombre de convicciones. Tenemos que ser personas de convicciones, de decisiones firmes. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser, que tu sí tiene que ser sí
y que tu no tiene que ser no. No puedes decir sí, después mañana será o pasado mañana será. Eso no es un carácter firme. Nosotros como creyentes tenemos que aprender, aunque si damos nuestra palabra en algo, si nosotros decimos que vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo porque hemos dado y empeñado nuestra palabra, para que el nombre de Dios no sea blasfemado por causa nuestra, sino ¿qué dirán del evangelio? ¿Qué dirán? Eso siendo cristiano cambia de opinión cada rato, o ese siendo cristiano daremos mal testimonio del evangelio. Por eso tenemos que entender que tenemos que ser personas de convicciones. José fue un hombre, un joven de convicciones. Cuando se proponía algo, lo hacía, a pesar de la situación familiar que vivía. José no tenía la culpa de ser más amado por su padre. Él no tenía ninguna culpa. Su padre tenía predilección por él, lo prefería a él, pero él no tenía ninguna culpa. No había escogido ser así. No había escogido de pronto ser un poco más listo que sus hermanos, un poco ser más hábil que sus hermanos. Pero le tocó vivir una situación así. Y le tocó incluso sufrir muchas cosas por causa de la predilección que el padre tenía por él. Nunca era culpa de José. A pesar de su situación familiar, a pesar de todo lo que estaba viviendo, José eligió ser un hombre íntegro de una decisión firme. José fue amado en demasía por su padre. Creo que cuando un padre empieza a amar a sus hijos, a sus otros hijos más, uno de sus hijos más que a otros hijos, va a generar celos en los otros. No sé si alguna vez les ha pasado, pero cuando vean que un niñito, que son dos niñitos pequeños, cuando al niño pequeño lo abrazan, o cuando nace un niño pequeño en la familia, el otro niño como que se siente celoso, como que a veces va, le pega, o a veces va, le patea. Eso es lo que genera, hermanos, los celos de un niño, y mucho más cuando crece en ese ambiente. Cuando hay predilección por un niño y el otro lo dejan de lado, es una tristeza muchas veces, y por eso los niños crecen en ese ambiente, y las personas no son personas de bendición más adelante porque crecen con un resentimiento. Miren lo que dice en el libro de Génesis capítulo 37, versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José había recibido una túnica de su padre de diversos colores porque Jacob amaba más a José que a sus otros hijos. Y note que esto le va a traer grandes problemas y grandes sufrimientos a Jacob mismo. Imagínense que su hijo, recibir la noticia de que su hijo había sido despedazado por animales, le va a generar un gran sufrimiento no haber sabido distribuir su amor entre sus hijos, para poder darle calidez, ese amor de padre a todos, y amar a sus hijos por igual. Ahora, si no vas a amar a tus hijos, ¿para qué los tienes, verdad? Si no vas a amar a tus hijos por igual, ¿para qué los has tenido? Entonces debemos aprender a tener un amor por igual para nuestros hijos. Pasen lo que pasen, para un padre no hay ni mal hijo, no hay ni buen hijo. Pero siempre para un padre, un hijo es un hijo. Por más que llegue borracho, el padre siempre va a correr a abrazar a su hijo. No va a decir, no, es un borracho, para todo el mundo no puede valer nada. Pero para un padre va a ser un hijo que vale mucho. Por más que vengan circunstancias, ese padre siempre va a amar a su hijo. Fue aborrecido en gran manera por sus hermanos a causa de este amor. Fue muy aborrecido, muy odiado José. Odiaron a José por causa de este amor, pero ¿qué culpa tenía José de recibir el afecto y el cariño de su padre más que a los otros hermanos? Es como que a usted le amara más su papá o su mamá más que a otros, y su hermana le esté pellizcando, le esté diciendo, ¿por qué te ama más a ti? Es un poco incómodo. A veces de parte nuestra sería incómodo estar recibiendo el amor y también estar recibiendo el odio de nuestros hermanos por causa del amor que recibimos. Entonces, hermanos, a pesar de su situación, José decidió ser un hombre de convicciones. Y vamos a entender, a pesar de su condición social también, José vivió en una sociedad un poco distinta a la nuestra, claro que sí, pero José eligió ser un hombre íntegro. José eligió ser un hombre que bendecía a Jehová, un hombre que amaba a Dios, y vamos a verlo esto más adelante. Entonces tenemos que entender, número uno, tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones. Hombres y mujeres de una decisión firme, de un propósito firme. Que cuando nosotros decidamos hacer algo, lo hagamos a pesar de las circunstancias. Cuando echamos la culpa de nuestros problemas, de las cosas que pasan en nuestra vida a otros, eso es muy fácil.
Echar la culpa a otras personas, no, estoy así porque tal persona me ha hecho esto. Echar la culpa a otras personas por lo que pasamos es fácil. José había sido odiado por sus hermanos, aborrecido por sus hermanos. Su padre le daba una túnica de diversos colores y sus hermanos estaban enojados, molestos con él, sin causa, sin que él haya hecho. Por eso, los cristianos verdaderos tenemos que aprender a sufrir. Así hablen mal de ti, así te odien por causa del evangelio, tienes que soportar. Porque vamos a ser odiados, vamos a ser aborrecidos de todas las gentes. El apóstol Pablo dice: bienaventurados sois cuando vosotros sois participantes de los mismos padecimientos que nuestros hermanos están sufriendo alrededor del mundo. Los primeros cristianos fueron quemados en la hoguera y fueron tan firmes en su fe para ser quemados en la hoguera. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo diríamos más le valgo a Dios vivo que muerto? Mejor hoy día prefiero negarlo para mañana ganar almas para el Señor, para predicar el evangelio. La fe, hermanos, se demuestra en una integridad que no permite que tú te corrompas, sin importar cuál sea la situación. Número 1, tenemos que ser personas de convicciones. Quiero repetirlo esto bastante para que podamos tenerlo en cuenta. Tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones. Número 2, hombres y mujeres de santidad. Hombres y mujeres de santidad. Seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Y el Señor nos dice en Levítico: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Dios es santo y demanda santidad de nosotros, demanda integridad, demanda fidelidad de nosotros, demanda que nosotros cada día nos consagremos, que nos neguemos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. En sacrificio vivo, negando este cuerpo, hermanos, negando los deseos carnales en los que quiere vivir este cuerpo. Tenemos que cada día vivir una vida santa, en obediencia a la palabra del Señor. Porque aquellos que están guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? De aquella vida transformada. ¿Cuáles son? Número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Claro que sí. Si tú amas verdaderamente, si tú vives una vida santa, no hay más ley ahí, porque vives conforme al agrado de Dios, porque estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu no te guía, vas a hablar cosas que no están conforme al agrado de Dios. En este tiempo hay muchas personas que dicen ser creyentes o quieren ser creyentes, pero no quieren tener una vida transformada. En este tiempo hay mucha gente que quiere seguir a Jesús, pero no quiere la cruz. El evangelio verdadero es el evangelio de la cruz. El evangelio verdadero es el evangelio de la cruz. El que quiera venir en pos de mí, Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No. Tome su cruz cada día y sígame. Dios no te ha dicho que vas a vencer uno y ya desde ahí ya queda ya. O sea, recibes la salvación. Mucha gente dice: hoy recibí mi salvación, hice una oración, y piensan que esa oración ya lo salvó. No. Puedes hacer una oración o 10,000 oraciones pequeñas. Si tu vida no demuestra la salvación a partir de la oración que has hecho, entonces no eres un verdadero creyente. Mucha gente piensa que por una oración se ha hecho ya creyente. No, es el fruto que demuestras después de haber recibido a Cristo. ¿Cuál es el fruto? Hay mucha gente, cantidad de personas que se acercan en las campañas, o cuando se llama a que se ore. ¿Cuántas veces hemos hecho campañas también en otro tiempo? Y se acerca a la gente, como 70, 80 personas allí, se acercan, lloran un momento, pero después pasa un tiempo y no los ves nunca más. ¿Qué pasó con ellos? Esa oración no los salvó. ¿Por qué? Porque ellos no tenían convicción verdadera del evangelio. No tenían la verdadera fe. Porque alguien que tiene la verdadera fe demuestra a partir de la conversión. Te conviertes y a partir de ahí tu vida empieza a ser diferente. Buscas el Espíritu Santo que está dentro de ti, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, está dentro de ti, te hace anhelar la palabra de Dios, te hace anhelar buscar una congregación donde te prediquen la palabra, te hace anhelar una congregación donde canten, una congregación donde haya santidad. Tu alma anhela del Señor. Cristo vive. Cristo vive. Tenemos que ser personas de santidad.
Santidad, hermanos, es limpiar nuestras conciencias, nuestras mentes de todo. Día a día, hermanos, tratar de corregir los errores que todavía tenemos. Que todos los días nos enteramos que aspectos en nuestra vida faltan corregir. En ellos tenemos que trabajar todos los días. Porque tenemos que anhelar a ser un varón perfecto, conforme a la estatura, que un día llegaremos también como Jesucristo. Pero si nosotros nos conformamos, decimos, soy débil, así soy, así nací y así moriré, dice mucha gente, ¿no? Así soy, ¿qué puedo hacer? Así soy. No. Por eso siempre digo, siempre hay personas en las iglesias que están infiltradas, que no son verdaderamente creyentes. Son religiosos nada más. Y religiosos hay por montones y mucho mejor que nosotros. Por montones, por cantidades hay. Hay mucha gente que no es verdaderamente creyente, porque no anhela de la palabra de Dios, no anhela orar, no anhela buscar más la santidad. ¿Sabe cuál es la forma de conocer al Señor? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir cuál es la forma de conocer a Dios? Conocer la voluntad de Dios. Aquí está escrita la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y una comunicación directa lo tenemos mediante la oración. ¿Qué podemos decir, hermanos, si nosotros no oramos? Si un cristiano piensa que por haber hecho una oración ya está salvado, piensa que por hacer una oración ya automáticamente va a vivir una vida santa. No es así, no es así. A partir de que te conviertas al Señor vas a tener luchas y pruebas, circunstancias en tu vida que tienes que vencer. Vas a pasar por las manos del alfarero, vas a tener que pasar por sus manos para que Dios pula tu vida. Ningún hombre, hermanos, ningún hombre de Dios ha entrado a la obra del Señor o ha entrado, y esto reflexionaba, no sé si anteayer o hace unos días, ningún hombre de Dios ha entrado a una obra o a llevar algo, o a cumplir un propósito del Señor sin primero haber estado en el desierto. Todos han tenido que pasar el desierto. Moisés renunció a todo lo que era y se fue al campo y estaba pastando, pensaba que ya no había más cosas para él. Decía, bueno, viviré así, pastando las ovejas. Dios le permitió que fuera allí un hombre importante, uno de los hombres más importantes de Egipto, un príncipe de Egipto. Dios permitió que se fuera para allá. Él aborreció todas esas cosas por amor a su pueblo. Se fue escapando de Egipto, estaba pastando ovejas y allí aprendió por muchos años. Y Dios lo llamó porque había sido preparado en el campo. Elías caminó 40 días, 40 noches por el desierto. Nuestro amado Señor tuvo que ser preparado en 40 días, 40 noches. No porque Él no pudiera, sino porque Él necesitaba tener una comunión directa con el Padre, porque Él sabía la importancia que tenía la oración. Él sabía lo maravilloso que es la oración. Él sabía lo maravilloso que es estar conectado siempre con el Padre. Por eso Él nos dio el ejemplo de separarse un tiempo y tener una comunión directa con el Padre, sin estar preocupándose por la comida, por la gente que está alrededor, sino que preocupándose solamente por su vida espiritual o por comunicarse con el Padre. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Josué, antes de convertirse en líder de Egipto, tuvo que sufrir mucho el desdén de los ancianos que pensaban que él no podía con el cargo. Mientras le decían, Josué, ¿tú quién eres? Moisés era un gran líder. Moisés sí era un descendiente de la tribu de Leví. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú para que tú puedas llevar la obra del Señor? ¿Quién eres? Y sufrió, hermanos, el desprecio de los ancianos, incluso habiendo sido ungido por Moisés mismo. Sufrió el desprecio de los ancianos, que muchos de ellos dudaban de su liderazgo, dudaban de que él verdaderamente pudiera ser el elegido de Dios para guiar al pueblo de Israel. Tuve que atravesar ese desierto, esa duda de todos. Imagínense que todos duden de ti, estén allí todos queriendo apedrearte, porque a pesar que ya tenías el liderazgo de parte de Dios a través de Moisés, que lo había ungido, imagínense pasar esa situación. Y grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que pasar momentos difíciles. Y este hombre del que estamos hablando el día de hoy, José, tuvo que pasar momentos muy difíciles para llegar a la bendición. Tuvo que sufrir calumnias. Primero, fue odiado sin razón por sus hermanos, sin motivo. Él no había hecho nada. No había hecho nada para ser amado más de lo que le amaba a su padre, más. No había hecho nada. Pero sus hermanos lo aborrecieron por causa de su padre. Lo aborrecieron,
odiaron por causa del amor de su padre. Tuvo que ser acusado injustamente por no querer acostarse con la esposa de Potifar. Injustamente fue encarcelado, sufrió por años. La esclavitud, de pronto hoy no entendemos lo que significa la esclavitud. La esclavitud era una condición terrible para una persona. Un esclavo no tiene derecho a nada. Un esclavo, hermanos, no es dueño ni de su vida ni de lo que respira. Porque si tu dueño, estás en la mitad de la comida, tu dueño te dice, ¿sabe qué? Para de comer. Tienes que parar de comer. Si te dice que no comas, no puedes comer. Si no te da, así como a los perrillos, no te da, no comes nada. Así vivía José. La esclavitud es una condición, es la condición más terrible que pueda vivir el ser humano. Es muy triste porque tu vida, nuestras vidas no están hechas para ser esclavizadas por otros hombres. Nosotros somos dueños, nuestro dueño es el Señor. Aquel que domina nuestra vida es el Señor solamente, tiene potestad sobre nosotros. Ningún hombre tiene derecho a esclavizarnos. Pero en ese tiempo la esclavitud era algo terrible, donde te maltrataban, pues, si quemabas la comida o hacías algo, o también a veces los señores de allí a sus esclavas agarraban y hacían lo que querían con sus esclavas, o los señores golpeaban a sus esclavos como les daba la gana, porque ellos no tenían derecho. No podías ni siquiera decir por qué. Tenías que simplemente ponerte allí en el piso, ponerte en la posición para que te golpee tu amo, tu dueño, porque tú no tenías derecho. Tú no tenías ni siquiera que mirarle a los ojos, porque era tu señor, era su esclavo. Esa es la condición de la esclavitud. De pronto ahora nos parece algo fácil, algo trivial, pero no era así. Fue un momento terrible de humillación. Como ser humano fue degradado José, siendo el hijo predilecto del padre. Incluso creo que iba a ser el sucesor del padre, porque lo amaba mucho. Era un hombre bastante inteligente y lo demostró más adelante también. ¿Qué ocurrió con José? ¿Qué ocurrió? Siendo el hombre más predilecto de su padre, el hijo más predilecto, cae y ahora es un esclavo. Y ahora es acusado de violación. Ahora es acusado de ser un hombre inmoral, injustamente. Conociendo, y en cualquiera de nosotros diríamos de pronto, pero ¿por qué, Señor? Me acabo de librar de esta viejita que quería dormir conmigo. Señor, yo asumo que ahorita le acabo de decir que no. Yo asumo que tu poder ahorita va a venir y me va a hacer que se aclaren todas las cosas el día de mañana o hoy mismo, Señor. Seguramente, Señor, vas a hacer que hoy mismo se van a aclarar las cosas. Estoy contento porque hoy mismo tú lo vas a hacer. Pero ¿qué pasa cuando sientes o experimentas un silencio y no escuchas ninguna voz que te defiende? Y vienen y Potifar viene y te dice, ¿por qué has hecho esto? Y tal, lo juzgan y todo. Y no ves una luz de esperanza. ¿Qué ocurre en ese momento donde ya sientes que pierdes las fuerzas? Dices, pero ¿dónde está la voz del Señor? Me acabo de salvar de pecar contra Dios. ¿Dónde está su mano para defenderme? A veces nos preguntamos en momentos difíciles. Pero si acabo de hacer algo bueno, si acabo de ser santo delante de Dios, acabo de salvarme de una ofensa, ¿dónde está su mano para librarme? Pero su mano no llegó ni ese día, ni el siguiente día, ni más el siguiente día, ni la siguiente semana, ni el siguiente mes. Tuvo que vivir en la cárcel. Tuvo que vivir en la cárcel. Pero por su integridad Dios bendecía a José. Y todo lo que él hacía era bendecido, porque él vivía una vida santa y una vida de fidelidad con Dios. Cristo vive. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Tenemos que vivir una vida santa. Tenemos que vivir una vida santa. José demostró que él vivía una vida santa solamente cuando la mujer le dijo, José, hijito, ven por aquí, vamos a dormir. ¿Cuántas veces lo habría acusado? Y José, no había nadie en la casa. Por eso un hombre que vive una vida santa tiene que vivir una vida santa esté donde esté, sin importar cuál sea la situación y cuál sea la condición. Allí cuando no hay ojos humanos que te vean, sabes que tienes un Dios todopoderoso que te está viendo en ese momento y que te va a juzgar, y va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos un día. Y tenemos que saber que Él nos está viendo. No hay nadie en la habitación, ¿no? Ya no tengo que abrir páginas que no debo abrir. No hay nadie en la habitación, pero tampoco puedo mensajear con alguien que no es mi esposa. No hay nadie en la habitación, no puedo ver cosas que no debo ver.
no hay nadie en la habitación. Hoy día sí me desmando, hoy voy a ver novela todo el día y aprendes ahí cosas. Las mujeres aprenden a cómo traicionar a sus esposos y los esposos también cómo esconder las traiciones de las esposas, cómo esconder bien el celular para que la esposa no se dé cuenta. Tenemos que tener una vida santa independientemente cuál sea nuestra situación. Y José lo demostró. La mujer estaba ahí, no había nadie, no habían criados, no había nadie que pudiera acusarle. Pero él decía, hay un Dios que me ve. Hay un Dios que sí me está viendo, que Él ve todas las cosas. Y Dios va a honrar su integridad, pero no va a ser el siguiente día. Van a pasar años todavía para que pueda ver la gloria de Dios. ¿Qué ocurre? José cae allí, pero Dios estaba con José y bendecía lo que él hacía, incluso en la cárcel. Y fue bendecido por Dios. Y fue bendecido, fue honrado por cuanto José honraba a Dios. Porque Dios dice, yo honro a aquellos que me honran. Honra no necesariamente es dinero. Honra tiene que ver con muchos aspectos en la vida. Honrar a Dios es obedecerle. Honrar a Dios es vivir una vida santa. Honrar a Dios es saber que estás escondido en una habitación, que también allí te ve Dios. Honrar a Dios es ponerte de rodillas en todo momento, decirle, Señor, te tengo en cuenta, voy a tomar esta decisión, ayúdame, Señor, guíame, necesito que tú me guíes. Eso es honrar a Dios. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Esto no está hablando solamente a los jóvenes, notemos bien. Huye de las pasiones juveniles es que una pasión juvenil se le podría venir a un hombre de 50 años, claro que sí. La famosa andropausia es una condición donde el hombre de 50, 60 años empieza a sentirse como en el tiempo de su juventud y por años no se ha ni siquiera puesto un desodorante para llegar donde su esposa y ahora ya quiere perfume, esos perfumes caros, que no sé qué, salvaje, no sé qué, ese tipo de perfumes quiere ponerse. 60 años y sale por allí, está silbando a las chicas así. Eso es una condición y de esas cosas tenemos que huir. Todo cristiano, sea desde el pequeño hasta el grande, desde el pequeño que se da cuenta, ya estoy hablando, hasta un hombre mayor, tiene que huir de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son pasiones que vienen en la adolescencia, en la juventud, que te llevan de aquí para allá desaforadamente, donde el joven cuando se enamora ya no piensa en nada más, está todo el día, hasta en la sopa le está viendo a la novia, hasta en la sopa le ves allí, ¿habrá comido? ¿No habrá comido? Hasta te preocupas, y cuando el día que es tu esposa, ni te preocupas siquiera cómo estará sus medias, ¿no? Porque ya bueno, asumimos que está así. Pero cuando estaban enamorados, ¿sí? Ay, ¿cómo habrá comido? ¿Cómo será? ¿Será capaz de llevarle ahorita? Y le llamas y ¿te llevo tu comida o no te llevo tu comida? Pero cuando ya son casados dicen, sírvete tu comida si puedes. Si quieres sírvete, pues estoy ocupado. ¿No ves que estoy durmiendo? Cristo vive. Cristo vive. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Estas cosas batallan en nuestra mente, hermanos. Tenemos que huir de todas estas cosas. Nunca podemos decir, no, yo soy muy fuerte. El que piense estar firme, mire que no caiga. José tuvo que salir despavorido, dejando su ropa con la señora que le estaba arranchando a José. Tuvo que salir despavorido porque esta mujer quería dormir con él. Huye. Significa que nosotros no debemos irnos a situaciones donde sabemos que son una tentación para nosotros. Sabes que tener tu celular tener tu celular de pronto en modo privado, de pronto te lleva a una tentación. Entonces debes tener tu celular desbloqueado. Debemos cada día huir de las pasiones juveniles, huir de amistades que no te llevan a nada, huir de amistades que solamente te llevan a la perdición. Corta con esas amistades que te llevan a la perdición. Para tener una vida santa hay que estar cerca de gente santa.
Eso no significa que no vayamos a predicar a los incrédulos, que no conversemos con personas que son incrédulos también, para hacer nosotros una luz para ellos. Pero otra cosa es tenerlo dentro de nuestro círculo y adoptar lo que ellos hacen. Huye de las pasiones juveniles, huye de gente que a los varones, ¿no? Huye de gente que todo el tiempo te está hablando de mujeres y cómo hacer estas cosas y lo otra cosa, y que te está contando sus cosas de mujeres. Huye de ellos. Y las mujeres, huye de la gente chismosa que no tiene nada más que hacer y carga chismes de aquí para allá, hablando de la vida de los demás porque no tienen nada más que hacer. Huyan de esas personas. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. En Génesis capítulo 39, versículo 10, dice así la palabra de Dios: hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Le hablaba, ¿cómo le hablaba? Dice, ¿le habló una sola vez? Cada día. No dice la Biblia cuánto tiempo le habrá acusado, no dice cuánto tiempo, pero José resistió bastante tiempo, hasta que un día llegó, la casa estaba sola y dijo la mujer: no, este día sí es, Josecito es para mí, este día sí me quedo con Josecito. Pero José fue un hombre íntegro. Fue un hombre íntegro que huyó. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Y el 39, Génesis 39:9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado. Está hablando de Potifar, de lo que Potifar le había dado a José. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra quién? Dios. Dios supuestamente para la señora no habrá estado en esa habitación, pero José sabía que tenía un Dios que miraba todas las cosas independientemente de la circunstancia. Entonces José sabía que tenía un Dios todopoderoso que le estaba viendo. Entonces, mis amados, dice en el Salmo 51:4, en esto nos está hablando de cuando David había caído. Este Salmo 51 es el lamento de David cuando David había pecado con Betsabé, en este pecado tan grande. Y dice aquí el versículo 4, Salmo 51:4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Independientemente de lugares que estemos, ahí está el Señor. Para un verdadero creyente, hermanos, estas cosas traen maldición a nuestras vidas. Un día vamos a hablar de los pecados sexuales, que estos son los que traen mayor maldición a la vida de las personas, que minan la vida de la persona y lo destruyen por completo. Eso no es nuestro tema de hoy, pero vamos a mis hermanos, tenemos que entender que tenemos que vivir una vida de santidad. Huir de las pasiones juveniles, huir de todas aquellas cosas que no nos llevan a edificación. ¿Sabe quién reconoció que José tenía una vida santa? El copero. Bueno, obviamente el panadero también, ¿no? Cuando le dijo 3 días después vas a estar muerto de aquí. Bueno, el panadero también supo, pero murió. Pero un testigo que estaba vivo en ese momento era el copero. Y después se dio cuenta también el faraón, por la fidelidad que José tenía para con Dios. La fidelidad, hermanos, que donde sea que tú estés, van a reconocer que tú eres un verdadero creyente por la santidad que tú muestres. Porque tu actitud es una actitud diferente. Es una actitud diferente, no común entre los hombres. Donde sea que tú llegues, vas a ser una luz para aquel lugar. Donde sea que tú llegues, vas a iluminar ese lugar, y ese lugar va a cambiar por cuanto tú estás un hijo, una hija de Dios. Tu integridad va a cambiar la forma de pensar de las personas. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz y la sal. Si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada o pisoteada por los hombres. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, número 3. Esto es algo fundamental, y en esto no sé si nos va a alcanzar el tiempo para poder desgranar toda la sabiduría que hay en esta parte. José fue un hombre que aprendió a perdonar. Fue un hombre que aprendió a perdonar. Imagínense un hombre que había sido vendido injustamente por sus hermanos. Un hombre que había sido objeto del amor de su padre, y por causa de eso fue
aborrecido por sus hermanos, pasó hambre, pasó tristeza, incluso de pronto desnudez también en algún momento de su vida, esclavitud por años. Cuando le tocó encontrarse con sus hermanos, no se vengó, sino que él perdonó a sus hermanos y entendió el propósito que Dios tenía para con eso. Van a haber circunstancias en nuestra vida, hermanos, circunstancias en nuestra vida que nos van a hacer preguntarnos mucho acerca de la situación que está pasando o acerca de nuestra vida. Tenemos que entender que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Tenemos que empezar a dejar el pasado atrás. José nos enseña a que debemos dejar el pasado atrás y entender que todo ha ocurrido con un propósito de Dios. Así sean familiares que te dañen, así sean padres que te hayan dañado, tenemos que aprender a dejar esas heridas atrás, aprender a perdonar para seguir adelante. Porque aquellos que cargan el pasado, aquellos que tienen la mochila del pasado bajo sus hombros, nunca van a prosperar, porque siempre esa mochila les va a jalar para atrás y van a sentir la necesidad de voltear hacia atrás, porque atrás tienen una carga muy pesada. Pero perdonar te libra de todo. Perdonar beneficia a quien lo hace mucho más que al que lo recibe. Sabe que hay muchas personas que nunca han perdonado a sus padres por la situación de miseria que han vivido. O muchas personas que tienen resentimiento contra los padres por la situación mala que han vivido durante la niñez y no han aprendido a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a decir, ya basta. Si sigues viviendo atada al pasado, entonces vas a vivir una vida de fracaso cargando esa mochila muy pesada. Pero si hoy puedes perdonar y hoy puedes decir, a partir de hoy voy a ser diferente, a partir de hoy voy a perdonar, tu vida va a cambiar por completo. Si José se hubiera vengado, de ahí en adelante de pronto hubiera tenido una vida miserable, pensando que ha acabado con la descendencia de su padre, pensando en todo lo que pudo haber pasado con sus hermanos. Pero el vengarse, hermanos, trae maldición. Por eso el Señor nos dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Cuando dejamos en el Señor, en las manos del Señor, todas las cosas, que Él haga la obra de nuestras vidas, decimos, Señor, mira, Señor, me han dañado, me han lastimado, Señor, me han causado mucho daño, pero aunque no entienda por qué ha pasado eso, lo dejo en tus manos y quiero que hagas tu obra en mi vida. Y quiero que, Señor, perdones a esa persona. No te imaginas que es esa oración, hermano. Dice, cuando tú perdonas a alguien, asco se amontona sobre su cabeza. Cuando tú quieres, siendo creyente, siendo hijo de Dios, cuando tú quieres vengarte por tu propia cuenta, Dios no hace nada. Pero si cuando tú tienes paz en tu corazón, tú dices, Señor, voy a perdonarlo, aunque es difícil en un momento. Pero cuando tú lo haces, decides creer a Dios en que su juicio es mucho más perfecto que el nuestro, entonces Dios te defiende. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración, ruego y súplica. ¿Con qué? Con acción de gracias. Perdonar beneficia. Mis amados, tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Si nosotros no hemos aprendido a amar a aquellos que nos hacen mal, si no hemos aprendido a perdonar a aquellos que nos hacen mal, entonces no somos verdaderamente creyentes. Es difícil, sí. Tenemos que aprender a perdonar, a que nuestras heridas sanen. Si Jesús hubiera odiado, los hubiera fulminado a todos los que le estaban persiguiendo injustamente, Él, no teniendo ninguna culpa, lo odiaron a Él, lo abofeteaban, lo pusieron corona de espinas sin ninguna culpa. Y sufrió por nosotros. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mis amados, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a amar a aquellos que no nos aman. Tenemos que aprender a dar gracia. Tenemos que aprender a dar misericordia. En primer lugar, hermanos, hay algo fundamental que tenemos que entender acerca del perdón. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, dice que si nosotros no amamos a las personas o a los seres humanos a los que podemos ver, tampoco podemos decir que amamos al Padre. Es necesario que para que
Dice, si estás un día trayendo tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo contra alguien o alguien tiene contra ti algo, entonces ve y pídele perdón. Pídele perdón para que vengas y tu oración sea escuchada. Cristo vive. Cristo vive. José nos enseña, hermanos, que hay que perdonar para ver al Padre. Si José hubiera decidido vengarse de sus hermanos, nunca hubiera podido ver a la cara a sus padres, porque nunca supo perdonar. Y toda la expectativa que sus padres en realidad tenían sobre él, se hubieran frustrado, porque todos pensaban que José era un hombre íntegro, temeroso de Dios, pero un hombre vengativo que mata a todos sus hermanos, por sea cual sea el motivo, no hubiera tenido nunca la moral para ver a su padre. Y José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. Hay que aprender a perdonar para ver al Padre, para poder postrarnos de rodillas, para poder tener libertad en nuestro corazón. Si todavía tenemos odio contra alguien, todavía tenemos rencor contra alguien, no vamos a poder ser libres para orar, no vamos a poder ser libres para clamar al Padre. Pero cuando nosotros sentimos libertad en nuestro corazón, entonces estamos listos para acercarnos al Padre y estamos listos para orar al Señor, y Dios va a hacer la obra maravillosa en las vidas de aquellos que lo creen verdaderamente. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos obedecen a Dios? ¿Cuántos quieren vivir una vida santa? ¿Cuántos quieren vivir una vida santa? Bríndele fuertes palmas al Señor. Entonces, las tres características de un cristiano, para terminar, son: número uno, un cristiano tiene que ser, o una persona para ser bendecida, un cristiano, un hijo de Dios, tiene que ser un hombre de convicciones, de un propósito. Un hombre tiene que tener convicciones y un propósito firme. Número dos, tiene que ser un hombre que viva en santidad. Y número tres, tiene que aprender a perdonar. Tres características importantes que nosotros no debemos dejar y pasarlo por alto. Número uno, ¿qué es? Tener convicción, firmeza en nuestras decisiones. Número dos, tener una vida santa. Y número tres, aprender a perdonar. Son tres cosas que aparentemente parecen muy difíciles, pero nada es imposible para Dios, porque aquel que nos guía es el Espíritu Santo. Vosotros tenéis al Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros, somos templo del Espíritu Santo. Hay un Dios todopoderoso que nos está ayudando, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si cada palabra que hablamos va en concordancia con el evangelio que tenemos, con el evangelio puro, entonces, hermanos, nosotros vamos a poder vivir una vida santa, vamos a tener convicciones y vamos a aprender a perdonar. Aprender a amar es algo básico, hermanos, en la vida del creyente, que hemos perdido de perspectiva. Aprender a perdonar cual sea la situación. No, me han dañado mucho. Perdona. Porque si vosotros no perdonáis, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dijo Jesús? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Y en la oración del Padre Nuestro dice: perdónalos. Perdona a los que nos ofenden. Cristo vive. Cristo vive. Para acercarnos a Dios hay que aprender a perdonar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre bendito, poderoso Jehová de los ejércitos, te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, bendecido sea tu nombre, Señor amado Rey, porque tú eres bueno, Padre amado. Guíanos cada día con tu Espíritu Santo, ayúdanos cada día a vivir una vida santa delante de ti, Padre amado. Guarda nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, enteramente sacrificados para ti. Padre bendito, te honramos, te alabamos, Dios mío, bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Padre Santo, Padre amado, guíanos cada momento, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, no permitas, Dios mío, que nuestras vidas, Padre Santo, caigan en descrédito. Ayúdanos cada día a honrarte. Padre, necesitamos, Señor, ser personas de convicciones. Necesitamos tener una vida santa. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos aprender, Señor, a vivir una vida agradable delante de ti.
Padre bendito, necesitamos de ti. Padre, sana nuestros corazones, nuestras vidas, y ayúdanos a ser, Padre Santo, quienes tú quieres que nosotros seamos. En momentos difíciles, en momentos de luchas, de pruebas, de aflicciones. En todo momento, Señor, ayúdanos. Guíanos, Señor, por las sendas de rectitud y justicia. Padre Santo, guárdanos, Dios mío, de todo mal. Dios mío, te pido con tu Espíritu Santo que toques cada vida, cada corazón. Y nos ayudes, Padre Santo, a honrarte. Que como iglesia aprendamos a honrarte, que como iglesia aprendamos a vivir delante de ti. Y a nuestros hermanos que nos ven de diferentes lugares, Padre amado, bendícelos también. Que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, Señor. Y puedan entender que el Evangelio no es una mera religión, Señor. El Evangelio es vida, paz para aquellos que quieren vivirla. Para aquellos que aceptan como Señor y Salvador. Padre bendito, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu gozo, de tu paz, de tu amor. Padre, engrandecido sea tu nombre. Y te honramos solamente a ti. Gracias te damos a ti, Padre. Guíanos, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Te agradecemos, te honramos.